afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de Bueno, ahí empezar un poco, ya luego nos vamos a concentrar más en educación de adultos en Bolivia, pero quería comenzar qué significa, qué son las Confinteas o la Confintea, ¿no? Las conferencias internacionales de educación de adultos, ya van 7 que se han realizado ya, y desde mi punto de vista es un mecanismo internacional para desarrollar la educación de adultos. Ya después de la fundación de la UNESCO, después de los 4 años, ya la UNESCO convocó a la primera Conferencia Internacional de Educación de Adultos. Entiendo que lo convocó porque había bastantes experiencias de educación de adultos, de educación popular, de educación comunitaria, desarrollo comunitario, todo este tipo de acciones. Y en ese sentido se convocó para aunar ideas, pero también esfuerzos, ¿no? Entonces, este sería un mecanismo internacional reconocido por la UNESCO en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Se reúne de manera periódica cada 12 años y reúne a los representantes oficiales o miembros del UNESCO, ¿no? La primera conferencia se realizó hace muchos años, ¿no? En 1949 en Dinamarca, después de la creación de la UNESCO, a 4 años más o menos de la creación de UNESCO, ¿no? Y si podemos ver, hay un elemento interesante ahí. Antes de la Confintea, cada país desarrollaba acciones que tienen que ver con atender a la población de adultos, de jóvenes adultos, a su modo, ¿no? Cada país había inventado una forma de desarrollar acciones de educación de adultos, ya sean en procesos largos, procesos cortos, conferencias, seminarios, actividades como talleres, ¿no? Todo tipo de cosas. Y es esta primera acción, la primera conferencia que permite, desde mi punto de vista, en 1949, ya en el mundo se habla de la educación de adultos y cómo cada país entiende la educación de adultos, ¿no? Entonces, para mí fue un escenario muy interesante, ¿no? Y se han guardado los informes, se han guardado las memorias que tienen cada una de las actividades y voy a intentar compartir algunos aspectos centrales de cada una de las conferencias que se lleva adelante. Para luego vamos a ver qué implicancias ha tenido, cuál sería un poco el concepto general de la educación de adultos, ¿no? Veamos. Ahí comparto un poco la primera conferencia internacional, como decía, en Dinamarca. Aquí se reúnen muy pocos países, más o menos 30 países se reúnen. Hay una convergencia de experiencias de educación comunitaria, y entonces ahí se reúnen más o menos entre 20 días. O sea, fue un espacio donde cada país presentó las acciones que tenían que ver con educación de adultos. Entonces ahí apareció lo que hace un momento decía, la educación comunitaria, apareció todo el campo de la educación no formal, talleres en las empresas, en las iglesias, en las comunidades, en las diferentes organizaciones. Estaba en ese tiempo también desarrollándose alfabetización en todo el mundo. También ya después retomará el CREFAL, la institución regional de América Latina para la educación de adultos, ¿no? Que es el CREFAL, se encuentra ahora en México. Trabajaba mucho la educación fundamental, ¿no? Y la educación popular, ¿no? Este es el escenario en el que toda la gente que hace educación de adultos se encuentran y conversan sobre cada una de sus experiencias, ¿no? Y ahí es importante marcar un elemento. En 1949 estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y una de los énfasis de este primer evento, esta primera conferencia fue que la educación y
la educación de adultos en particular debería trabajar la paz, ¿no? Porque estaba ahí como contexto la reconstrucción, ¿no?, de los países que habían estado en la guerra y demás cosas. Entonces ahí es uno de los elementos que empieza a discutirse. El segundo, en esta primera conferencia no hablan de un concepto único y no pretende, y tampoco pretenden generar un concepto único, ¿no? Sino más bien intentar agarrar todas las versiones de educación de adultos existentes en ese momento, ¿no? Y eso me parece bien interesante, ¿no? En esta primera conferencia, ¿no? La segunda conferencia ya en 1960, normalmente cada 12 años se realiza este tipo de eventos, ¿no? Estas conferencias internacionales. Ya en 1960 en Canadá se realiza la segunda conferencia. La UNESCO convoca nuevamente y ahí el tema central fue el acuerdo sobre el papel, el contenido, las formas, la estructura y métodos de educación de adultos, ¿no? Aún en esta conferencia no se discute el concepto. ¿Qué es la educación de adultos en general? Sino más bien se ve esta gama de experiencias que alude al trabajo con educación de adultos, ¿no? Educación para adultos, si queremos plantearlo, ¿no? Así. Y se discute un tema central, creo yo, es la educación de adultos para el mundo, para el cambio en el mundo, ¿no? Eso. Lo que quiero marcar un poco aquí, a lo mejor no es posible comprender a cabalidad este tema, es que es en esta segunda conferencia que se reconoce que la educación de adultos es un mecanismo, es algo remedial a la escuela. Es algo así como una segunda oportunidad para los adultos, ¿no? Se reconoce, pero no se asume como algo que debería ser, sino aún se conserva la idea de que debería responder a las necesidades, pero no necesariamente dentro de la estructura de los estados, ¿no? Entonces, ahí en segunda conferencia se discute la necesidad de qué. Los documentos hablan de lo privado, pero en realidad debe ser problema de traducción. Yo creo que hablan de la sociedad civil. Aparece la sociedad civil como la que desarrolla acciones de educación de adultos y se discute la necesidad de que el Estado apoye financieramente sin dirigir la educación de adultos, ¿no? A mí parece muy interesante este tema de análisis, ¿no? O sea, cómo hasta la segunda Confintea, los estados, en cada uno de los estados, la educación de adultos se desarrollaba sin la tuición del Estado, sino bajo tuición de las organizaciones privadas, las organizaciones, en este caso, ahora llamamos de la sociedad civil, ¿no? Entonces, y se admite, se asume que la tendencia es que se está atendiendo a la gente que no ha hecho escuela. Y por tanto, poco a poco va convergiendo la idea de que debería ser una segunda oportunidad para aquellos que no han estudiado, ¿no? Porque en la primera aparece fundamentalmente los espacios más no formales, ¿no? Los talleres, en las fábricas, en las organizaciones, ¿no? Como les decía, pero en esta segunda empiezan a discutir, ¿no? La idea de la remedialidad o que es una segunda oportunidad para que la gente pueda escolarizarse, ¿no? Ya en 1972, y esa es la primera vez después de mucho, ¿no? Después de las dos conferencias, que Bolivia participa. Y no participa el ministro de Educación ni autoridades educativas, sino más bien el cónsul que se encontraba en Tokio, ¿no? Participa en representación de Bolivia, ¿no? Pero ya hay una participación latinoamericana muy grande, ¿no? Porque hasta en la primera y en la segunda, la participación de los latinoamericanos es muy poco. En el primer,
en 1949, en la primera Confintea, eso me olvidaba, creo que participan 2 o 3 países, ¿no? De Sudamérica creo que nadie. Me parece que en la segunda ya Argentina participó y en la primera participaron Venezuela, digamos. Bueno, en la tercera ya hay una gran participación y va a volcarse, como verán, ¿no? Va a volcarse hacia una tendencia interesante la educación de adultos, ¿no? Entonces, aparece ya el concepto desarrollado de educación permanente, porque la primera y la segunda conferencia empiezan a teorizar, y en estos años, a partir de los 50 al 80, se desarrolla la elaboración de teorías, de planteamientos, de propuestas, ¿no? Y ahí están varios autores, ¿no? Autores latinoamericanos, e incluso ya luego se va a sumar también Paulo Freire, ¿no? Bueno, el 72 aparece el concepto de educación permanente, es decir, la educación de adultos no es solamente actividades o incluso una escuela para adultos, sino más bien está en el marco de lo que llamamos educación permanente, ¿no? Luego se va a llamar a lo largo de la vida en la siguiente conferencia, ¿no? Y un tema que se discute es que es un factor de democratización por 2 vías. Es decir, es un factor para democratizar la educación. Pero por otro lado, haciendo posible el acceso a la educación, las democracias van a desarrollarse, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y también empieza a discutirse que no es solo acciones que se hacen porque hay que mejorar el funcionamiento de la organización o de la fábrica o lo que sea, sino más bien ahí apunta a el desarrollo económico de los países, ¿no? Hay una mirada más global de la educación de adultos y se habla bastante del desarrollo cultural. Aquí aparecen la idea del uso de los museos, de la radio, de la televisión, del teatro, bastante, ¿no? Y se empieza a discutir también cómo la educación de adultos, si bien aporta, contribuye a la cuestión social, también contribuye al mundo del trabajo, ¿no? Ya es la tercera conferencia que asume un poco esta iniciativa, esta visión, esta perspectiva. Ya llegamos a marzo de 1985 y ahí seguramente ya Benito ha debido participar ya con Semprotac seguramente, ¿no? Con algunas actividades ya en el país, porque a partir de la cuarta conferencia, los países, antes de participar en las conferencias, realizan actividades, ¿no? Y aparece el concepto del derecho humano de la educación de adultos, ¿no? Es decir, la educación es un derecho humano y la educación de adultos, por tanto, es el factor a posibilitar el ejercicio de este derecho. Y ya para el 85, la educación de adultos, la mayoría de los sistemas educativos empiezan a incorporar dentro de sus estructuras a la educación de adultos, ¿no? Como educación de adultos, algo así entendido como la escuela. También se plantea un poco, se habla del papel importante en la realización de la equidad, aparece el tema de equidad, la necesidad de especializar la educación de adultos dentro de los sistemas educativos. Es más, ya en la anterior conferencia, en la tercera, se plantea que debería formularse un manual de educación de adultos, ¿no? Para que todos los países entiendan de una manera, de otra manera. Ahora, entre 1972 y 1985, hay una reunión hay una reunión específica sobre el tema educativo en la UNESCO. Ahí sale unas recomendaciones sobre educación de adultos en 1976. Y dentro de las recomendaciones para que la educación de adultos sea tomada en cuenta en los sistemas educativos, plantean ya el concepto de educación de adultos, ¿no? El concepto que hasta ahora vamos a manejar ¿no? Sobre la educación de adultos. Entonces, 1985 marca, de alguna manera, un paso muy importante, ¿no? Para darle fuerza a la educación de adultos, y ya no solo como acciones no formales, sino como acciones dentro del sistema educativo, ¿no? Pero que también tiene su complejidad. Algún rato
podemos conversar cómo las acciones no formales dependen de organizaciones sociales, pueden responder mejor a las necesidades de las personas jóvenes y adultas. Pero cuando ya esta educación, este tipo de educación, se incorpora dentro del sistema educativo, adquiere otra forma. Y entonces ya las respuestas serán estándares, y ya no habrá posibilidades de innovación. Y es más, como veremos ya luego, se puede utilizar para ideologizar a la población. Bueno, pasamos a 1997, hay todo un movimiento grande. En el 85 participa, estamos hablando del contexto de democracia más o menos, ¿no? Hernán Siles Suazo está en la presidencia, Jorge Rivera, que en ese tiempo estaba desarrollando acciones de alfabetización en nuestro país, participa en esta conferencia, ¿no? Y es bien interesante porque ahí los países latinoamericanos centran su atención en el tema de la alfabetización, como el paso inicial de la educación a lo largo de la vida, ¿no? Y ese es un apunte latinoamericano, creo yo, ¿no? Y al 97, pues en Hamburgo, en Alemania, ya Bolivia también participa con don Lalo González, que en ese tiempo era viceministro o algo así como el viceministro de Educación Alternativa, subsecretario de Educación Alternativa, ¿no? Y en el país ya ahí yo ya vi acciones, ¿no? Ya el país se moviliza, los actores de educación de adultos se movilizan, hacen un evento regional, creo, en Colombia, no recuerdo muy bien, pero realizan así un proceso preparatorio y llevan una idea, y ahí es bien interesante. Hasta ahí se habla solo de educación de adultos. Y en Hamburgo empieza a aparecer la idea de la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Entonces, se enriquece un poco el concepto, se asume el concepto que ya en Nairobi UNESCO ya lo había planteado, ya lo habría propuesto, que la educación de adultos son todas aquellas expresiones educativas, sean formales, no formales e informales, que responden a las necesidades de las personas jóvenes y adultas, ¿no? Con diferentes metodologías. Entonces hay una amplitud en el concepto, ¿no? Se enriquece un poco en el concepto y ahí con el planteamiento de la EPJA. O sea, ya no solo se habla de la educación de adultos, sino de la educación de personas jóvenes y adultas. Y ese es un apunte fundamentalmente latinoamericano, ¿no? Aparece con mucha fuerza la educación a lo largo de la vida ya, ¿no? Se plantea el trabajo con los sujetos educativos de jóvenes y adultos. Y bueno, aquí nuevamente se plantea ya la alfabetización dentro de la educación de adultos. Ya no los programas de alfabetización separados de lo que es ahora, ¿no? Educación de adultos, ¿no? Eso en relación a Hamburgo, ¿no? De Hamburgo sale el marco de acción, las recomendaciones de Hamburgo, ¿no? En las anteriores no salían, eran solamente informes. En algún caso creo que fue un manifiesto, ¿no? Pasamos a 2019. En Brasil, en Belém do Pará, se realiza la Conferencia Internacional de Educación de Adultos número 6. Ahí se asume nuevamente, se consolida el concepto de educación de adultos como todas las acciones que se desarrollan en favor de los adultos para que ellos puedan, por un lado, acceder a la educación regular, superior, y por otro lado, mejorar sus vidas, ¿no? Un poco se amplía la idea. Y es en Belém do Pará que se plantea ciertas medidas, ciertos criterios de evaluación del avance de la educación de adultos, ¿no? Y ahí se plantea, por ejemplo, que hay un ámbito que se llama políticas. Entonces, la educación de adultos debe estar inscrita en los países, en las políticas nacionales.
y se habla de la gobernanza, es decir, cómo el Estado hace posible que la educación de adultos tenga intervención no solo del Estado, sino también de las organizaciones de la sociedad civil. Luego aparece el tema de la participación e inclusión, que es otro concepto, que es otra medida, que se plantea medida en el sentido de medición, es decir, el próximo evento vamos a medir con estos criterios, ¿no? Es participación e inclusión. Aparecen nuevos actores, por ejemplo, los sujetos o los adultos que están en cárceles, los adultos en situaciones de vulnerabilidad, los adultos que viven en frontera, los jóvenes que no han podido acceder a la escuela y demás, ¿no? Y aparece el apunte sobre la calidad. Y claro, muy tenuemente ahora en el evento que se llevó ahora, ya aparece con cierta fuerza el tema de la calidad. Y uno de los temas, uno de los aportes de la Confintea 6 fue el presupuesto. Y bueno, Benito, no sé si recordará, pero cuando elaboramos o se elaboró y se definió un poco cómo los estados deberían asignar o cuánto deberían asignar, se señaló que al menos el 5% del Producto Interno Bruto para educación, así en general. De ese 5 o 6% del Producto Interno Bruto, al menos el 3% debiera destinarse a educación de adultos. El 3% de todo el presupuesto destinado a la educación. Pero cuando ya he leído ahora el marco de acción de Belén do Pará, el 3% de todo el presupuesto de la educación a la educación de adultos había desaparecido. Es decir, no sé exactamente qué es lo que pasó porque se acordó y cuando terminó el evento nos pasó la profe Silvia Chumira, nos pasó el documento, lo leímos y ahí estaba. Pero después seguramente acordaron que no y que hicieron una revisión y solo quedó el 6%, es decir, asignar al menos el 6% del Producto Interno Bruto a la educación, ¿no? Y de esa educación, un buen porcentaje, dice así en general. Bueno, el tema de presupuesto fue un aporte central en la Confintea 6. Bueno, después de la Confintea 6, creo que se ha suspendido un año, ¿no? Debía haber sido el año pasado la Confintea 7, pero además ya se estaba avanzando y el tema central iba a ser la ciudadanía, ¿no? La educación ciudadana. Pero ya como llegó la pandemia COVID-19, entonces se replanteó el tema y ya no tuvo una énfasis en ese tema que se planteó, que era el tema de educación ciudadana. Entonces, en Marrakech, en Marruecos, se desarrolla ya este mes, hace pocos días, y ahí podemos conversar un poco. Hay un contexto. En los anteriores es más o menos, ¿no? Un salto al siguiente, el salto al siguiente. La Confintea 4 es la que plantea el concepto y ahí hay un salto importante. El 2009, el salto es el tema del presupuesto. Y ya Confintea 7, si miramos ahora, bueno, acaba de salir el marco de acción de Marrakech, o Marrakech, ¿no? Marruecos, y es en inglés, todavía no han puesto en castellano, pero bueno, ¿no? Hay muchas cosas que ya se habían planteado, entonces ahí es fácil identificarlos, ¿no? Y ya ahora con el traductor Google ya se puede, ¿no? Entonces, hay un contexto. El contexto es la pandemia y entonces la discusión se centra también en eso. El otro contexto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y ahí la lucha va a ser muy fuerte desde educación de adultos para intervenir en este campo, en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también
hay otro contexto, hay otro escenario. El año pasado, o el anteaño pasado, salió las recomendaciones sobre aprendizaje y educación de adultos, ¿no? Hay un informe sobre qué pasa en el conjunto de la educación de adultos a nivel mundial, ¿no? Entonces, esos fueron los referentes con los que se trabajó, se discutió. Discutir en el evento a mí me parece un poco mucho, ¿no? Porque en el evento es, desde mi punto de vista, es básicamente formal, ¿no? Porque ahí ya hay, hasta ahí ya hay una propuesta de informe, hay una propuesta de marco de acción. Entonces, lo que se va un poco es a acordar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, por eso digo, no necesariamente se trabaja, se discute ahí, sino más bien se consensúa algunas ideas porque ya la UNESCO lleva una propuesta básica, ¿no? Un tema central de esta última conferencia es que se asume ya no como educación de personas jóvenes y adultas, que fue el reclamo, el planteamiento central desde la quinta conferencia. Se habla ahora de aprendizaje y educación de adultos, en inglés ALE, ¿no? Adult Learning Education, ¿no? Entonces ahora es AEA. Y no hay ninguna expresión, en ningún momento nadie dijo en el evento, nadie dijo nada de educación de personas jóvenes y adultas, solamente dijo aprendizaje y educación de adultos, ¿no? Entonces ahí hablando de lo que son un poco los temas fuertes de discusión y los acuerdos es que se termina de asumir que ahora se llama aprendizaje y educación de adultos. ¿Qué implicancias tiene? Habría que pensar un poco. Lo que yo sospecho, así, ¿no? Es que la EPJA fue un planteamiento que venía desde los latinoamericanos. Y la EPJA, lo que ha pasado con la educación de personas jóvenes y adultas, es que se ha convertido en escolarizada, es decir, se ha formalizado el proceso. Entonces, posiblemente haya habido esta discusión y por eso han adoptado, ampliando el concepto de educación de adultos hacia el aprendizaje, ¿no? Aprendizaje más aprendizaje y educación de adultos, ¿no? Entonces plantean que el aprendizaje y educación de adultos es clave para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Puesto que esto fue, de hecho, cuando terminó la asociación alemana, el planteamiento central de Bolivia, es decir, sin educación de adultos no vamos a poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, porque la educación de adultos está vinculada a los temas que están, a los 17 objetivos, ¿no? Está vinculada con el tema pobreza, está con salud, está con cambio climático, con trabajo, con igualdad de género, o sea, con todos los temas, ¿no? Y se habla del nuevo contrato social para la educación. El contenido es todavía, yo no comprendo muy bien, pero creo que la idea del contrato social viene, creo, también de los latinoamericanos, ¿no? Porque en Ecuador hay una ONG que es Contrato Social por la Educación y a lo mejor, digo yo, se inspira eso, ¿no? Un poco. Cuando se habla de una nueva educación, de este nuevo contrato social, entiendo, se habla de un rediseño de la gobernanza y, bueno, como vamos a ver en los documentos que luego ya se van a publicar en castellano, se insta a los estados a que la sociedad civil deba intervenir en los procesos de planeación, en los procesos de evaluación de la educación de adultos. Entonces, hay que rediseñar la gobernanza. Hay que rediseñar el sistema. Entonces, creo que el problema de que se ha escolarizado la educación de adultos ha llegado, ¿no? Sobre todo, creo, desde Latinoamérica, más que desde Europa, ¿no? Porque en Europa tienen bastante lo que llamamos educación social o educación no formal. Entonces, se habla del rediseño del sistema.
que tiene que intentar garantizar la inclusión y cuestiones así, ¿no? El rediseño del sistema tiene que ver fundamentalmente con las metodologías, ¿no? Y entonces creo que alude a esta escolarización de la educación de adultos, ¿no? Y luego se habla de garantizar la calidad. Y ha sido bastante fuerte las expresiones, los planteamientos sobre esto, ya desde antes, ¿no? Desde antes de... Porque posiblemente la educación de adultos sea una educación, alguien solía decir, no sé si es Benito o alguien, una educación pobre para pobres, ¿no? Entonces aquí se habla, se discute bastante la calidad. Seguramente ya veremos en los documentos cómo se está entendiendo, ¿no? Luego se habla del aumento de la financiación y ahora sí, entre 5 y 6% y entre el 3 y 4% del presupuesto global de educación debe estar destinado a la educación de adultos, ¿no? Se habla mucho de promover la inclusión y la expansión de dominios de aprendizaje. Entiendo que tiene que ver con la conectividad, con todo lo que evidenció el contexto de la pandemia, ¿no? Así un poco en resumen. Bueno, no les voy a contar los detalles de este evento en relación a Bolivia, bueno, porque, bueno, no sé si lo van a compartir al público en general la presentación, pero creo que Bolivia tuvo complicaciones en la participación, ¿no? Como delegación oficial. A ver, para un poco comentar algo más sobre la Confintea, para un poco cerrar. Wilfredo, una sugerencia. Sí. Nos daremos 5 Sí. minutos más para que luego haya media hora de debate. Adelante. Ya, por supuesto, estoy terminando ya, ¿no? Yo creo que la Confintea tiene un sentido de construcción. La Confintea, yo no sé exactamente qué pasa con la educación regular, con la educación infantil, con la educación superior, pero las conferencias internacionales de educación de adultos son un poco los que animan, los que fortalecen un poco la discusión en los países, pero también cambios en los sistemas educativos de los países, ¿no? Creo que es un mecanismo aglutinador de las experiencias de educación de adultos a nivel mundial. Ahí podemos ver un poco, eso es mi opinión, por supuesto, que los europeos dicen, pero latinos no piensen que la educación de adultos es escuela para adultos, ¿no? Va mucho más allá. Y por eso el concepto asumido, ¿no? Aprendizaje y educación de adultos. Es una instancia generadora de comprensiones compartidas y diferenciadas. O sea, no solo hay visiones únicas, ¿no? Sino hay visiones distintas, ¿no? Y se las acepta. Creo que es un espacio reivindicativo del derecho a la educación para todas las personas, ¿no? Eso es un espacio para mí importante, ¿no? Donde cada 12 años, pues, al menos se reclama por la necesidad de educación, por el derecho a la educación. Y es un factor de promoción de acciones de educación en los diferentes países, ¿no? Porque ahora hay, cada cierto tiempo hay una especie de evaluación, ¿no? Son informes nacionales, ¿no? De este modo, digo yo, ha inspirado la conformación de un movimiento de carácter educativo a nivel mundial que hasta ahora sigue caracterizando a la educación de adultos, ¿no? Y bueno, de acuerdo al contexto boliviano, Bolivia estuvo preparando también su participación y ha elaborado un documento que ya ha sido publicado, se llama Las voces de los actores de EPJA. Ahí han analizado un poco los avances, los desafíos y nuevas políticas hacia la Agenda 2030 para la educación de personas jóvenes y adultas en Bolivia y han planteado lineamientos de política desde mi punto de vista muy interesantes. Desde hace muchos años, ¿no? Se ha abierto la posibilidad de que los actores puedan aportar con ideas y el Ministerio de Educación ha abierto un espacio para discutir
la calidad, para discutir las políticas, para discutir la gobernanza, para discutir los diferentes aspectos vinculados a la educación de adultos. A mí me parece un escenario importante porque después de mucho tiempo, y también se realizó una actividad, una conferencia, un encuentro nacional, y después de muchos años, estamos hablando de unos 15 años, 16 años, es que el Ministerio de Educación convoca a la gente no a darle instrucciones, sino a recibir propuestas, ideas, ¿no? Y con eso un poco quería terminar. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice,